Jesús, tienes un papel muy relevante en la atención a emergencias, tanto en prevención como en intervención y formación en conducta suicida. Además, también en el ámbito escolar, en emergencias. Nos gustaría mucho, Jesús, que nos contases un poquito de tu trayectoria y en qué estás ahora también. Bueno, lo primero, daros las gracias por invitarme a vuestro programa. Para mí es un placer poder estar aquí y muchas gracias por decirme también que tengo un papel importante en ello. Al menos intento aportar, ¿no?, todo lo que pueda en estos ámbitos. Mi trayectoria. Pues bueno, yo un poco empecé en la psicología, en el ejercicio profesional hace 18 años. Empecé como neuropsicólogo, de hecho. Mi formación principal es en análisis de conducta y hacía neuropsicología desde ABA, desde el análisis aplicado de conducta, y luego hace 16 decidí emprender yo y bueno, pues comenzar aquí en Educar Psicología, pues un gabinete centrado principalmente en la atención a niños, adolescentes y a sus familias, centrándome mucho también en el trabajo en niños con problemas de desarrollo y con problemas psicoeducativos también, ¿no?, dificultades de aprendizaje, etcétera, pero también en la consulta. Y de ahí también ya derivé a meterme en el mundo de las emergencias, principalmente gracias a unas compañeras que son Mar de Manuel y Natalia Lorenzo, que ellas fueron las que me inculcaron un poquito este amor por la emergencia y dentro de ello también la conducta suicida, ¿no? Ahí ya me especialicé mucho en el tema de la conducta suicida, donde bueno, pues estoy intentando trabajar mucho en ello y divulgar también sobre ello y realizar esas formaciones. Y como dices, a la vez que tengo consulta aquí en mi gabinete, también tengo consulta en un colegio aquí en Gijón, lo cual es fantástico porque es trabajar desde un contexto totalmente natural para los niños adolescentes, poder trabajar con ellos, con sus familias, con el profesorado también, lo cual enriquece mucho la labor en consulta. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ti. Bueno, pues justo enlazando con esto último que estabas comentando, ¿no?, que tienes consulta en un colegio, ¿no?, nos gustaría saber, ¿no?, qué puedes aportar o qué podemos aportar en general los psicólogos en esta parte más escolar, desde tu experiencia y conocimiento. Yo entiendo que la figura del psicólogo educativo es una figura muy importante y que debería estar incluida en los colegios. Actualmente está la figura del orientador y la orientadora escolar, que cumple una serie de funciones, pero que no necesariamente los orientadores tienen por qué ser psicólogos o psicólogas. La figura del psicólogo educativo aportaría, pues desde poder realizar evaluaciones e intervenciones centradas en el desarrollo del alumnado, ¿no?, como también el trabajo con las familias, con el propio profesorado, realizando programas de prevención o programas de intervención, tanto a nivel grupal como intervenciones individualizadas con los alumnos de los centros escolares. Y creo que sería importante que estuviera no solamente en centros escolares de infantil, primaria, sino también secundaria o formación profesional. Y queríamos, bueno, también ligando con esta pregunta, ¿no?, se habla mucho actualmente, ¿no?, de que hay una crisis de salud mental, ¿no?, en niños, especialmente en los adolescentes. También aquí nos gustaría saber, ¿no?, qué puede aportar la psicología aquí, ¿no?, que parece obviamente que es una relación más que importante. Sí, es cierto que se habla mucho de esta crisis en la salud mental. El término salud mental también podríamos debatirlo, obviamente, pero sí que se habla de esta crisis. Además hay polémica porque bueno, pues hay compañeros y compañeras que dicen que no existe tal crisis, ¿no? Pero lo que sí hemos podido ver en los últimos años es un aumento del malestar en los adolescentes. Se ve en las estadísticas que hay, en los que trabajamos con población infanto-juvenil, también lo hemos podido ver en nuestras consultas, con una demanda mucho mayor y un crecimiento mucho mayor. Habría que valorar pues muchas cuestiones aquí que están reforzando esta situación también, ¿no? Y evidentemente yo entiendo que los psicólogos cumplimos un papel fundamental en dar atención a todas estas personas, a todos estos niños, adolescentes y a sus familias también, o a las personas del contexto que así lo necesiten. Dar esa atención, pero también debemos poner foco en la prevención,
¿no? Y es fundamental que trabajemos también en ella, y los psicólogos también tenemos mucho que aportar en esa prevención de esos posibles problemas psicológicos. Claro, y dentro de, bueno, lo que se ha llamado crisis de salud mental, que como bien dices tiene matices, ¿no? Vamos a dejarlo quizá en ese profundo malestar, ¿no? que existe psicológico. Una de las problemáticas que más preocupa, desde luego, no es la conducta suicida, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Ese sería buscar causas, y una única causa no la vamos a encontrar. La conducta suicida, como cualquier otro comportamiento, es absolutamente multicausal, y deberíamos hacer un análisis de todo el contexto en el que vivimos, pero no solamente el contexto actual, sino también la historia que nos ha llevado hasta aquí, ¿no? Hasta donde estamos ahora mismo, y que por supuesto se ha generado y mantiene esos malestares, donde sí que estamos viendo pues incremento en las cifras de muertes por suicidio en jóvenes, ¿no? Y esto obviamente es preocupante, pero no solamente en jóvenes, también en otras poblaciones con otras edades. No nos podemos olvidar también de pues el gran número de muertes por suicidio que hay en personas mayores, ¿no? Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Pero claro, evidentemente en el caso de la gente joven es mucho más, se hace mucho más visible, y esto genera muchísima preocupación, lo cual es absolutamente lógico. Y bueno, una de las funciones, ¿no? que tiene el psicólogo en este tipo de situaciones, ¿no? es la comunicación del fallecimiento, ¿verdad? Este papel tan importante y tan complicado a la vez, ¿no? Nos gustaría saber, ¿no? si se comunica de igual manera, si es una muerte por suicidio o es un fallecimiento por otras causas, por ejemplo un accidente, ¿no? y qué cosas podríamos tener en cuenta ahí. En ambos casos, tanto en una muerte por suicidio como en una muerte por accidente, estaríamos hablando de una comunicación, de una mala noticia, en un contexto pues que se entiende como una emergencia, que al final es diferente a un fallecimiento, pues por ejemplo por una enfermedad que ha tenido ya un curso y ha ido evolucionando. Con lo cual sí es importante que esa comunicación de esa mala noticia, de ese fallecimiento, se haga siguiendo una serie de pautas, ¿no? Es importante que esa comunicación la realicen o los profesionales o las personas más cercanas a la persona a quien se le va a notificar esta noticia. Por ejemplo, en el caso de los menores, se recomienda que sean, si son su padre, su madre, abuelos o familiares, personas muy cercanas al menor, incluso antes que el profesional, pero en otros contextos pueden ser los propios profesionales quienes tengan que comunicar la noticia. Aquí es fundamental, evidentemente, creemos un espacio adecuado para comunicar esta noticia, que no sea una comunicación abrupta, pero que sí adaptemos nuestro lenguaje, ¿no? y que seamos sinceros con respecto a la información que vamos a dar. Para eso también es importante que nosotros tengamos esa información, porque la persona probablemente nos haga muchísimas preguntas. También es fundamental crear pues ese clima que los psicólogos hacemos habitualmente en la consulta, en un clima tranquilo, de confianza, con esas habilidades de empatía, ¿no? de esa escucha activa también a la otra persona, porque obviamente las respuestas que va a manifestar la otra persona tienen una variabilidad muy grande. Sí que debemos tener en cuenta que en muchos casos, por ejemplo, se puede dar incluso la negación de ese propio fallecimiento, dadas las circunstancias, si ha sido por suicidio, por ejemplo, ¿no? Porque entra en juego pues muchas emociones, como puede ser, por ejemplo, la culpa. Es algo muy habitual que sucede cuando la persona recibe esta mala noticia, y los profesionales debemos estar preparados para afrontar esa situación también, para permitir la expresión emocional de la persona, para permitirle a la persona que nos haga todas esas preguntas, o que incluso aparezcan determinados comportamientos inesperados para nosotros, y que podamos reaccionar ante ellos. Con lo cual sí es fundamental que recibamos una formación adecuada en esa comunicación de malas noticias. Si hay una diferencia entre una comunicación de un fallecimiento por suicidio o un accidente, sería la causa de la muerte realmente, porque las dos serían un fallecimiento que se ha dado en un contexto inesperado.
estas recomendaciones un poco entiendo que son para el profesional, para el psicólogo, no sé si serían un poco las mismas, ¿no? Si eres familiar y quieres comunicar, ¿no?, este fallecimiento, o serían distintas, no sé, como qué recomendarías, ¿no?, a un familiar que tiene que comunicar el fallecimiento de, pues, por ejemplo, colectivos como un niño, una persona mayor o otro tipo de colectivos que puedan ser a priori un poco más vulnerables. Lo primero de todo, además de buscar un espacio adecuado para hacer esa comunicación, que no sea en cualquier sitio ni de cualquier manera, sino que preparemos un poco ese contexto en el que vamos a comunicarle da igual que sea un menor o que sea una persona adulta o una persona con discapacidad, por ejemplo, ¿no? Realmente sería ubicar esa comunicación en un entorno que controlemos, en un entorno que sea agradable incluso para la persona y tranquilo para la persona, porque va a recibir una muy mala noticia. A partir de ahí también sería importantísimo indagar primero, escuchar a la persona, saber qué sabe, ¿no? Explorar qué es lo que sabe la persona, preguntarle qué conocimiento tiene sobre la situación que le vamos a decir, para nosotros también preparar nuestro mensaje. Es un mensaje que debemos pensar primero y que debemos preparar bien, porque debemos utilizar un lenguaje adecuado. Sabemos que el lenguaje puede ser un arma muy potente en este aspecto y nos puede condicionar muchísimo. Por lo tanto, es fundamental que pensemos ese mensaje, y para dar un mensaje adecuado debemos primero conocer qué es lo que la persona sabe en torno a esto. Por ejemplo, si fuera un menor, saber qué es lo que conoce en torno a la muerte misma, aunque sea una muerte por suicidio, ¿no? Pero qué sabe de la muerte, porque dependiendo de lo que el menor sepa, vamos a afrontar ese mensaje de una manera o de otra. En el caso de menor, yo no recomendaría nunca dar explicaciones mágicas, pues estas cosas de se ha convertido en una estrella o cosas parecidas. Sí entiendo que haya explicaciones religiosas y es algo que debemos respetar si la familia quiere mandar este mensaje porque tengan esas creencias, pero no explicaciones mágicas, porque son explicaciones que, bueno, temporalmente pueden aliviar, pero después el menor va a averiguar que eso no ha sido así y puede generar otro tipo de comportamientos, o incluso de rechazo en algunos momentos, o de sensación de me has mentido, etcétera. Entonces es fundamental que adaptemos ese lenguaje y ese mensaje, que lo hagamos, como decía hace un momento, con cercanía a la persona, y como decía antes también, permitiéndole a la persona que exprese lo que siente en ese momento. A veces nuestro mensaje va a ser breve, va a ser conciso, a veces tiene que ser directo, no directivo. Nuestra actitud no debe ser muy directiva, al menos inicialmente, a no ser que entremos en ese proceso de mucha negación por parte de la persona, donde quizás tengamos que utilizar palabras también más específicas y más directas, aunque también os digo que no hay problema en decir la palabra muerte. Al final es una palabra que está en nuestro vocabulario y que debemos de utilizar también, pero quizás a veces utilizamos otros recursos del lenguaje a la hora de expresarlo, y quizás si sucediera esta situación, pues sí tuviéramos que utilizarlo de una manera más directa. Pero bueno, en principio es crear este clima, como decía, y utilizar nuestro lenguaje de una manera adecuada, permitir a la persona que exprese, que nos pregunte. Nosotros debemos tener información para dar a la persona. A veces no vamos a tenerla porque no hemos podido recopilar suficiente información o porque todavía no se sabe, y ser sinceros con la persona y expresarle siempre, hasta donde nosotros sabemos, la información que le podemos dar, y nuestra intención en todo caso de buscar más información o acompañar a la persona para buscar más información si es que la persona lo demanda así. Ofrecerle recursos de ayuda y ofrecerle nuestro apoyo para acompañarla a esos recursos de ayuda. Quizás sea un familiar nuestro y podamos acompañarla, pues por ejemplo, si ha sido un fallecimiento por suicidio, a asociaciones donde tienen grupos de ayuda mutua para supervivientes en duelo por suicidio, ¿no? Mismamente ayer me preguntaban, pues por redes me mandaron un mensaje: Jesús, ¿cuándo crees conveniente decirle a una persona que ha perdido, en este caso a su marido, por suicidio, decirle que acuda a Brazos Verdes, que es la asociación que tenemos aquí en Asturias para supervivientes en duelo por suicidio, ¿no? Y yo le dije, en cuanto a la persona demande esa ayuda, o si no se la puedes ofrecer tú, si la persona está receptiva para ese ofrecimiento, no hay que esperar tampoco demasiado.
permitamos que la persona tenga su primer momento, ¿no?, de aceptar esa noticia o de recibir esa noticia, y a partir de ahí podamos ofrecerle recursos de ayuda y que la persona recibirá o acogerá en el momento que entienda que los necesita, y que es importantísimo que nosotros le acompañemos también en ello. Pues precisamente, ¿no?, hablando de estos recursos de ayuda, ¿no?, quizá más orientado, ¿no?, a profesionales, has elaborado una guía junto con otras compañeras de profesión, ¿no?, para profesionales de la emergencia, ¿no?, de comunicación de situaciones de emergencia. ¿Qué nos podemos encontrar ahí y dónde podemos encontrarla? Pues así es. Bueno, mira, la tengo aquí. Esta sería la guía en físico, realmente se puede encontrar en formato digital. La guía se puede descargar desde la página web del Colegio Oficial de Psicología de aquí de Asturias, entrando en la parte de las comisiones, en la Comisión de Psicología de Emergencias y Catástrofes. Ahí en la parte de documentos se puede descargar, pero también está colgada en otras páginas web, por ejemplo en la biblioteca de la ONCE, está colgada también, en otros grupos de emergencias también han colgado el enlace a la guía, ¿no? Se puede encontrar en diferentes fuentes. Realmente poniendo el título en Google, pues aparece para la descarga, pero bueno, quizás lo más directo será a través de la página web del Colegio de Psicología de aquí de Asturias. Esta guía la desarrollamos Natalia Lorenzo, Berta González y yo, y está destinada a esa comunicación en situaciones de emergencia con colectivos vulnerables, en este caso con niños y adolescentes, con menores, con personas mayores y con personas con discapacidad. Y en la guía lo que encontramos principalmente son pautas y recomendaciones de cómo abordar esa comunicación en situaciones de emergencia. Y estamos hablando desde un posible rescate, por ejemplo, o cualquier otra situación en la que tengamos que atender a una persona que ha vivido una emergencia, una catástrofe, un desastre natural, ¿no? Pues aquí tenemos esas recomendaciones específicas para estos grupos de personas, como son los menores, las personas mayores y las personas con discapacidad. Dentro de la parte de personas con discapacidad encontramos diferentes secciones, de discapacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual, etcétera, ¿no? Y en el caso de infancia y adolescencia, pues también un poquito por edades, ¿no? Y pautas para ir marcando en esa comunicación. Esta guía es extensiva no solamente a los profesionales de la psicología de emergencia, sino también a cualquier otro profesional de las emergencias, como puedan ser cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, guardia civil, policía, etcétera, ¿no? Sanitarios también, otros sanitarios. De hecho, pues hicimos unas jornadas con respecto a ello y nos consta que en algunos cuerpos pues la han leído, la tienen en cuenta a la hora de abordar estas situaciones de emergencia. Qué bueno, ¿no?, que puedan contar, ¿no?, con una guía profesional, ¿no?, porque justo estabas hablando, ¿no?, de policías, bomberos, además, ¿no?, técnicos sanitarios, ¿no?, son profesionales que atienden, ¿no?, en primera línea a pues situaciones desde luego muy complicadas, ¿verdad?, en la emergencia. Nos gustaría preguntarte desde tu experiencia, ¿no?, qué consecuencias tiene para estos profesionales o puede tener que trabajan en situaciones de emergencia, qué consecuencias psicológicas. Claro, aquí nos podemos encontrar también mucha variabilidad, va a ir un poco en función del repertorio conductual que tengan las personas, los profesionales de la emergencia, pero sí es cierto que viven situaciones muy complejas donde están viendo pues a personas muy afectadas, y son ellos los profesionales de primera línea, ¿no?, que están ahí trabajando directamente con esas personas y acogiéndolas, ayudándolas. Imaginemos que puede ser en un rescate, que puede ser una intervención de una crisis suicida en curso también, por ejemplo, ¿no?, o en cualquier otra situación en la que las personas hayan vivido una emergencia. El profesional en ese momento actúa como tal, actúa como profesional, como experto, pero obviamente también está expuesto a esa situación de emergencia y está expuesto y conviviendo con ese sufrimiento que tienen esas personas a las que está ayudando. Por lo tanto, también hay una serie de repercusiones directas a nivel psicológico en los profesionales de la emergencia.
Por ello es importantísimo que la labor de los psicólogos de emergencias no es solamente en la atención a estas personas afectadas o estas víctimas de estos desastres, sino también a otros profesionales de la emergencia. Es fundamental que los profesionales de la emergencia tengan un buen entrenamiento en habilidades que les permiten afrontar estas situaciones y también después de esas situaciones. Habilidades de esto que hablamos tanto a día de hoy del autocuidado, ¿no? De ese autocuidado de uno mismo, pero también del cuidado del equipo, porque no nos tenemos que olvidar que trabajan en equipo. Entonces es también cuidado de unos a otros, el cuidado que tenemos que darles, pues desde también las alturas, digamos, ¿no? De los jefes, etcétera. Esas personas que dirigen estas unidades también tienen que estar entrenados en estas habilidades de cuidado a sus equipos, y por supuesto la figura del psicólogo de emergencias como profesional que pueda realizar intervenciones también post, es decir, después de la propia emergencia, con esos profesionales que así lo demandan y así lo necesiten. Por ello es un entrenamiento previo en estas habilidades, pero también la posibilidad de tener un recurso que les permita después, si así lo necesitan, utilizar esas herramientas psicológicas y tener al profesional de soporte que les pueda ayudar, tanto con una intervención individualizada como con intervenciones grupales. Gracias. Bueno, Jesús, llevamos, ¿no? un tiempo hablando de situaciones, ¿no? De problemáticas, ¿no? Suicidios, ¿no? Profesionales de la emergencia, ¿no? Que si no tienen seguramente, ¿no? este necesario tu cuidado, pues pueden desarrollar, ¿no? problemas relacionados con el estrés agudo y crónico, etcétera, ¿no? Nos gustaría finalizar, ¿no? tu intervención preguntándote qué tipo de habilidades nos hace falta a la gente en general, ¿no? como sociedad, para prevenir e intervenir en este tipo de problemáticas, es decir, en pocas palabras, ¿no? y lo más llano posible, ¿qué nos hace falta para estar mejor y para no acabar mal? ¿Te refieres principalmente a situaciones de emergencia o a nivel más global? Pues casi te diría que a nivel más global. Es verdad que no, parece que las situaciones de emergencia pues, obviamente se dan y a veces no, son consecuencias, son el estallido, ¿no? de que seguramente en nuestra sociedad hay muchas cosas que andan un poco regular, ¿no? Entonces, como ¿no? nos gustaría, hemos hablado quizá también de comunicación, autocuidado, ¿no? ¿Qué otras habilidades te ocurre que podrían ser necesarias? En muchos casos yo creo que a día de hoy nos hace falta un apoyo mutuo entre todos en muchos casos. Al final vivimos en una sociedad muy conectada y a la vez muy sola, ¿no? Donde la soledad está siendo uno de los principales problemas que nos estamos encontrando, que lo vemos en la consulta y lo vemos en la calle. Vemos a mucha gente mayor muy sola, mucha gente joven que se siente muy sola también, y por esas habilidades que nos permiten conectar con los demás, conectar con ese mundo en el que vivimos, el poder apoyarnos entre nosotros, creo que es algo muy importante. Que como decimos, a pesar de que parece que estamos como mucho más conectados, que tenemos mucha tecnología que nos permite que así sea, ¿no? De hecho, nosotros hemos conectado a través de la propia tecnología, ¿no? y que tiene cosas tremendamente positivas en ese aspecto y muy buenas. Y a la vez estamos viviendo un momento de mucha soledad. Entonces, generar esas habilidades de vuelta a la conexión, ¿no? entre nosotros creo que sería algo muy importante. Y dentro de eso pues entraría el saber escuchar al otro, ¿no? Creo que es algo que es fundamental, que muchas veces las personas tienden a solo yo digo, yo te expreso, yo te digo, pero no escucho, ¿no? O escucho poco, o cómo escucho. Creo que las habilidades de escucha son muy importantes, no solo para nuestro trabajo como profesionales, sino para la propia vida, ¿no? El saber escuchar al que tengo delante, la propia escucha activa, que esto es algo que los psicólogos hemos entrenado mucho como habilidad, creo que es algo fundamental también para nuestras interacciones diarias y que pueda ayudarnos mucho. Como decimos, el saber comunicar también, ¿no? Saber decir, saber expresar al otro, pues todas esas cosas que pensábamos, que sentimos, que necesitamos decirle al otro. Creo que es otra cosa importante a trabajar, porque al final
fijaos que de un tiempo para acá vivimos en el mensaje corto, en el mensaje rápido, ¿no? Y parece que no podemos expresar todo lo que hay alrededor y nuestro lenguaje es tan rico, nuestro lenguaje es tan fantástico el poder usarlo para comunicar y para expresar también al otro y no reducirlo a pocas palabras abreviadas y 2 emojis, ¿no? Sino poder expresarse bien y por lo tanto esa escucha, porque es recíproco, al final esa comunicación. Creo que eso sería algo básico y que sentaría grandes pilares para nuestro bienestar. Y como eso probablemente muchas otras cosas. Creo que hay que hacer una revisión muy grande de lo que de cómo se comunica a día de hoy con respecto a cuestiones de este concepto de salud mental, ¿no? De lo psicológico, del bienestar psicológico de las personas. Creo que ahí los profesionales tenemos un papel muy importante y sobre todo ahora que hay tanta divulgación al respecto, ¿no? De hacer una divulgación adecuada, de hacer una divulgación que sea más preventiva que otra cosa. Eso también puede ayudar y a la vez con ese cuidado que estamos teniendo en o que debemos tener en esa divulgación, pues generaríamos ese efecto preventivo y no el contrario, ¿no? No fuera iatrogénico, que es una de las cosas que también puede pasar. Que esto no es de ahora, o sea, entiendo que esto no es de ahora, que esto es algo que ya viene de hace muchísimo tiempo, que bueno, pues esto se ha ido hilando y se ha ido tejiendo a lo largo de muchísimos años en cómo se ha abordado desde el modelo biomédico principalmente todos los problemas psicológicos, ¿no? Y creo que ahí los psicólogos que trabajamos desde una perspectiva mucho más conductual, contextual y funcional del comportamiento, tenemos mucho que decir y mucho que aportar para ayudar a todo el mundo a entender la psicología, a entender nuestra psicología, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Al final la psicología es eso, el estudio de la conducta humana, y por lo tanto creo que ahí tenemos un papel importante, ¿no? Tanto a nivel global, como decimos, de esa divulgación que hacemos, como luego a nivel particular cuando las personas acuden a nuestras consultas para recibir ayuda. El mensaje que nosotros les transmitimos a estas personas es fundamental, cómo les estamos explicando su problema, ¿no? O ese problema que están viviendo, creo que es importantísimo, ¿no? Para desligarse o desvincularse de esa etiqueta diagnóstica que se da en muchísimos casos, por ejemplo, y que hace sentir a la persona como enferma, ¿no? O cuestiones como, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? A día de hoy se está hablando de ansiedad y los que trabajamos con adolescentes estamos viendo constantemente adolescentes que te dicen es que yo tengo ansiedad y entendemos la ansiedad como pues esa enfermedad incluso, ¿no? Como algo malo, que sí, que se siente muy mal, obviamente, pero al final tenemos que entenderla como la respuesta que es o el conjunto de respuestas que es esa clase funcional que tenemos ahí y la manera en la que nosotros lo podamos transmitir puede hacer evidentemente que esas personas pues vivan una vida pues mucho más significativa para ellos y basadas pues eso, en una vida más valiosa, en sus valores, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto es importantísimo. Qué bien, qué bien, ¿no? Lo has explicado, ¿no? Y yo creo que bueno, vamos a ir finalizando la entrevista, ¿no? Pero queríamos pues agradecerte, ¿no? Todo lo que has aportado, ¿no? Y que además todo lo que has ido comentando, ¿no? se refleja en tu forma de hacer las cosas, ¿no? Y en cómo nos has acogido también en este espacio, en tu espacio, ¿no? de Educar Psicología Gijón. Y bueno, en ese aportar esperamos también desde Nómadas, ¿verdad? Aportar ese granito de arena que tenga algo de sentido y como dices, ¿no? Que también pueda ser valioso y sirva como para prevenir, ¿no? Y divulgar con un poco de cabeza, así que no nos queda más que darte otra vez las gracias, ha sido un auténtico placer. Muchas gracias a vosotras, muchas gracias a Nómadas por invitarme a vuestro programa. Aquí tenéis vuestra casa y vosotras me habéis invitado aquí y yo a vosotras os invito, si estáis por Gijón, a participar en Viran Psycho, que al final es como mi programa también, con lo cual estáis invitadísimas a veniros a la cervecería Escala la temporada que viene, si os apetece veniros juntas y hacer esas charlas de divulgación que hacemos allí, que
queremos sobre todo que cumplan esta función preventiva y de esa divulgación adecuada que intentamos hacer y que acabo de nombrar ahora, con lo cual estáis muy invitadas a venir y espero que así sea y nos veamos pronto. Muchas gracias, invitación recogida, aceptada y además queda grabado, así que ya no nos podemos arrepentir. Ahí estaremos. Eso es. Gracias, chicas. Gracias.